Buenos días, hermanos y hermanas. El Señor les bendiga en esta mañana. Queremos utilizar el texto de Mateo 20 del 25 al 28 que leímos inicialmente y que nos recuerda el llamado para servir. Quiero leer nuevamente el texto antes de introducir el mensaje en esta mañana. Y dice la palabra del Señor así: y entonces Jesús, llamando, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quisiera ser más grande entre vosotros será vuestro siervo. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en propiciación de muchos. Vivimos en un tiempo difícil, vivimos en un tiempo diferente. Hasta hace unos meses atrás, para muchos pastores, siervos, diaconisas y demás hermanos que servían en el ministerio, la grandeza de algunos y lo exitoso de su ministerio muchas veces era basado en los bienes materiales que las iglesias tenían. Hoy los templos, los tabernáculos, como algunos les llaman, o los salones de eventos en los que se reunían las iglesias, hoy se encuentran vacíos. Y hoy el pastor más humilde de la iglesia, tal vez de 10 o 15 miembros, o el de 3,000 miembros, hoy predica a través de los mismos medios de comunicación. Hoy se llega a los feligreses de su iglesia y a muchas otras personas a través de los medios. Así que hoy la grandeza basada en los bienes materiales de muchas de las iglesias ha quedado atrás. Dios, que nos ha llamado la atención a través de esto, nos demuestra que lo importante es el corazón de los siervos y no la actitud y la creencia de que somos más o somos menos dependiendo de los bienes que hayamos adquirido. Como dice la Escritura, en otros tiempos muchos ministros se servían de la iglesia y aún muchas personas se servían de la iglesia. Hoy Dios nos llama otra vez la atención y nos recuerda que el que quiera ser mayor entre nosotros debemos ser siervos de todos. Por lo tanto, vivimos tiempos de énfasis en el que tenemos que sobresalir, en que nuestro servicio esté enfocado al Señor y no para otras personas. Pero esto podríamos también llevarlo a las familias. En muchas familias, muchas personas piensan que los padres están en la obligación de servir a los hijos. Y está bien, nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar y servir para el bienestar de nuestras familias. Pero los hijos piensan que es una responsabilidad de la padre y no hay ni siquiera gratitud en estas situaciones. Los principios del reino de Dios son claros y precisos y nos enseñan a nosotros que son muy distantes de lo que el mundo de hoy cree. Muchas personas hoy se sirven de las demás personas. Muchos empresarios hoy se sirven de los trabajadores. Muchos trabajadores se sirven de las empresas en las que trabajan. Pero pocas personas han pensado que a través de lo que nosotros hacemos, lo que estamos haciendo es sirviendo al Señor. Les decía que la Biblia es clara y nos dice que es contrario a lo que el mundo nos enseña. La Biblia dice que nosotros fuimos llamados para servir y que nuestro servicio debe estar enfocado en servir al Señor, no buscando la gratitud de este mundo, sino por la responsabilidad y el privilegio que tenemos. Y Jesús termina el pasaje que leímos con un versículo que yo quiero tomar como base para hablar de algunos puntos sobre el servicio. Y nos dice
Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en propiciación por todos y cada uno de nosotros, hermanos. Así que en esta mañana yo quiero decirles, hermanos, que servir es un privilegio que Dios nos regala a cada uno de nosotros. Servir significa el participar en la obra de Dios por las razones correctas. Es un privilegio que lamentablemente muchas personas hoy malinterpretan. Hoy la gente quiere el reconocimiento de los feligreses. Hoy la gente busca otras cosas que no es lo que Dios quiere. Muchos actualmente no les interesa servir, sino servirse del servicio de la obra. Desde el inicio de la creación, Adán y Eva fueron puestos por Dios para servir a Dios a través de la administración de toda la obra creadora de Dios, y finalmente también para servir a sus hijos. Pero el ser humano se apartó de Dios y pecó en contra de Dios, y empezó lo que hoy tal vez algunos llamarían la explotación del hombre por el hombre, donde el hombre busca servirse de sus semejantes. Somos seres gregarios. Lo que significa es que nosotros, como seres humanos, necesitamos los unos de los otros. Necesitamos del Señor o de las personas que recogen la basura para que no se acumule en nuestras casas. Necesitamos de aquellos que están sirviendo al frente en esta pandemia para que nosotros tengamos quien nos atienda. Necesitamos de nuestros agricultores para que exista alimento cuando vamos a la feria o al supermercado. Necesitamos de aquellos que trabajan en el transporte para que tengamos alimento en el súper abastecido. Somos seres dependientes los unos de los otros, pero nosotros a veces solo pensamos en que nos queremos beneficiar. Lamentablemente el ser humano en su estado caído se ha apartado de Dios, y como consecuentemente el ser humano también se apartó de los demás. Así que cuando buscamos a los otros es para aprovecharnos de los otros. Los hijos para aprovecharse muchas veces de los padres, pero también existen hogares donde los padres creen que sus hijos tienen la responsabilidad de sostenerlos y que ellos solo requieren aprovecharse de los hijos. En muchas iglesias piensan que el privilegio de servir es del pastor, de los diáconos o de algunos de los líderes, pero el de ellos, el de disfrutar del servicio de los demás. Porque se reúnen y se vienen y se llenan en las iglesias muchas veces para llenar las necesidades que ellos piensan. Así también pasa en muchas familias. Los hijos piensan que los padres están para servirles y ellos para disfrutar en otras cosas a los padres. Pero también existen muchos padres que piensan que los hijos están para servirles y para sostenerles. Pero todos olvidamos que el servicio es un privilegio que Dios nos da a todos y que debemos hacerlo para el Señor y no para el agrado de los demás. En segundo lugar, hermanos, además que el servicio es un privilegio, es un deber. Aunque servir es un privilegio, no obstante también es un deber. Algunos pastores o predicadores han utilizado el siguiente título en algunos sermones: el que no sirve, no sirve. Servir no es una opción, tal y como algunos cristianos piensan, tal y como algunas personas que dicen que sirven al Señor piensan. Servir no es una opción, es un deber delante de Dios. Muchos creyentes se congregan, como decía anteriormente, en templos en los cuales sus necesidades pueden ser cubiertas.
Lamentablemente es que no están llenando sus necesidades espirituales, sino que están siendo entretenidos en otras cosas que no es la palabra del Señor. Y tampoco la iglesia muchas veces le ofrecemos la oportunidad de servir a Dios. Pero servir a Dios se puede hacer en todo lugar. De hecho, hermanos, todo lo que nosotros hacemos, dice la Escritura, debemos hacerlo para el Señor. La Biblia claramente afirma que el Señor nos pedirá cuentas por los dones y por los talentos que nos fueron entregados para servir. Y aquí me detengo recordando que los talentos son las habilidades con las que nacemos y que los dones son lo que Dios nos da cuando venimos a reconocerle como nuestro Señor y Salvador y le aceptamos como nuestro Salvador. Así que los dones son para los creyentes. Los talentos son con los que nacemos. Pero ya sean los dones que Dios nos da o los talentos que Dios nos da, el Señor nos pedirá cuenta el día que nos llame a su presencia. Muchos de ellos, los talentos o los dones, yacen ocultos en nuestra vida porque no queremos sacarlos. Porque mejor pasar inadvertido para no adquirir responsabilidad. Porque el día en el que hoy usted y yo vivimos es un tiempo donde nadie quiere responsabilidad. Donde hoy los padres se entregan a los maestros para que eduquen y críen a sus hijos. Donde hoy nosotros queremos que otras personas hagan. Que otras personas sean las que usualmente lleguen y llenen nuestras necesidades. Se nos ha olvidado también la Escritura. En la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, nos recuerda que la motivación incorrecta no será correspondida. Y que de poco servirá el servicio que prestamos si no lo hacemos con las motivaciones correctas. Dice la Escritura, si yo tengo todos los dones, si yo hago todo lo que yo quiera, pero no lo hago por amor al Señor, de nada sirve. Algunas de las motivaciones por las cuales los seres humanos hoy en día sirven al Señor o dicen servir al Señor son las siguientes. Buscan impresionar a las demás personas. Que la gente diga, oh, el hermano, oh, la hermana, oh, qué buen servicio, oh, qué gran varón, qué gran mujer es esta por lo que hace. Buscan impresionar a los demás. Otros, mis queridos hermanos, buscan quedar bien con la gente. Cuán fácil es que caigamos en pensar que nosotros debemos quedar bien con la gente. Los pastores, los siervos de Dios que sirven y que comparten la palabra, debemos predicar la palabra aunque no le guste a la congregación, si es la palabra del Señor. Debemos hacer las cosas para el Señor y no debemos hacer las cosas para que la gente nos afirme o nos confirme que lo que nosotros estamos haciendo es lo correcto. Algunos buscan quedar bien con la gente. Otros esperan que la gente nos engrandezca. ¿Cuántos hoy el título de siervo, de esclavo del Señor, que es un privilegio, les quedó grande? Entonces quisieron ser apóstoles, profetas. Primero fue profetas y como el profeta todavía se quedó corto, entonces ahora quieren ser apóstoles. Muchos quieren ser engrandecidos por las personas. Pero la Biblia es clara que si la gente me reconoce, de nada sirve para mí porque ya tengo suficiente. Que debemos hacer tesoro en el cielo. Que lo que vamos a hacer sea para el Señor, para que el Señor sea el que ponga nuestro tesoro en el cielo, donde el ladrón no hurta
Y además, hermanos, la polilla no carcome nuestro tesoro. Pero otros también buscan el reconocimiento público, el ser una persona pública, el que todo mundo piensa. En estos días podíamos ver algunos videos de un pastor que llamaba la atención de aquellos que decían que sanaban a todo mundo en la congregación, pero que hoy no quieren salir a sanar a los feligreses que están con coronavirus. Si piensan que su poder viene de ellos para sanar, ¿por qué no lo hacen? Porque verdadero poder de sanidad solo viene de Dios, que es el que sana a todas las demás personas. Por eso hoy nos salen sirviendo con complejo de mártires. Es otra de las actitudes, que la gente pueda ver y piensan que servir para que los otros lo vean como aquel el sacrificado. Pero la palabra del Señor dice que nosotros somos siervos inútiles, porque lo único que hacemos es lo que Dios nos manda, nada más. Así que no nos llamemos a sacrificados. Sacrificado fue nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. Isaías dice que molido fue por nuestros pecados. El que no tenía pecado fue muerto por nosotros. Su Padre lo sacrificó en su lugar y el mío. Y creo que es el único sacrificio. El de nosotros solo es, como hijos obedientes, servir al Señor. ¿Qué pasa cuando servimos con motivaciones incorrectas? Terminamos, hermanos, frustrados. Frustrados porque no conseguimos el reconocimiento, porque nadie nos motiva, porque nadie nos hace sentir lo que nosotros queremos sentir. Enojados muchas veces algunos de nosotros y muchas veces amargados. Pero lo más triste es que hablemos perdido el privilegio y la satisfacción de servir. Habremos servido, habremos nosotros servido y verdaderamente no entendido lo que ahí llevamos. El correcto servicio que tiene para los pastores, para los siervos, para los diáconos y para todos los feligreses es que nosotros sirvamos en la iglesia aplicando para nuestra propia vida, solo mirando servir y agradar a Dios. Finalmente, como tercer punto y ya para ir concluyendo, el ejemplo de servicio. Jesús nos enseñó la importancia de servir y tal enseñanza nos la dio con su vida misma, pues se dio hasta la muerte y muerte de cruz. La Biblia nos llama a servir, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no como a los hombres, dice Pablo a los Efesios en el capítulo 6, verso 7. Porque fue precisamente la disposición de Jesús con la relación de su Padre la que hoy debe servirnos a nosotros como ejemplo, mis amados hermanos. La humildad es clave. Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 8 dice: nada hagáis por contienda, ni por vanagloria, antes bien como humildes, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo y que enseñó a los apóstoles, agregaría yo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La alegría es indispensable. Deuteronomios capítulo 28, verso 47 dice: por cuanto no servimos a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón. Los israelitas muchas veces no sirvieron con gozo y su resultado todos lo conocemos. Conclusión: servir es dar a otros como el Señor nos dio a nosotros.
Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, en los que nos manda el Señor. Como me envió el Padre, dice la palabra, así también yo os envío. Jesús vino a servir a su Padre y en propiciación por nuestras necesidades. Nosotros hemos sido llamados por Dios para servir a los demás, para el beneficio de los demás, pero para agradar únicamente a nuestro Padre Celestial. Recuerda que tu recompensa en lo que haces debe venir del Señor y no de las demás personas. El Señor me les bendiga, hermanos. Espero que podamos entender que Dios nos llamó a servir, que el servicio es un privilegio, que finalmente el servicio no solamente es un privilegio, sino que el servicio es un deber, y que tenemos al mayor de los ejemplos en la palabra del Señor, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de cómo debemos hacerlo. Dios me les bendiga.